Y quiero compartir con ustedes el tema, la iglesia del Pentecostés. La iglesia del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés originalmente era llamada o denominada la fiesta de las semanas, porque tenían que pasar 7 semanas completas después de que se tomaban los primeros frutos. Estas 7 semanas venían a representar, se terminaban, y el siguiente día, el día 50, de ahí pues el nombre del Pentecostés. Esta fiesta se llevaba a cabo al término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar con la cosecha del trigo. Era una fiesta movible, ya que esta dependía de cuándo llegaba según cada año la cosecha, pero casi siempre, según en el calendario judío, se llevaba a cabo en el mes de Sivan. Pudiéramos nosotros decir entre el mes de mayo y junio. En su origen esta tenía un sentido básicamente de acción de gracias entre la cosecha que ya se había recogido, pero a la misma vez era la declaración de júbilo, de fe y de gracias anticipadas por la cosecha que vendría pronto. Y es bien interesante ir a la palabra de Dios, porque 50 días después de la Pascua, 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, viene un momento donde los discípulos del Maestro y algunas personas más, dice la Biblia que eran como 120, estaban esperando una promesa muy especial. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, la cual el Señor les ordenó y les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que estos fueran investidos con el poder de lo alto y recibieran precisamente esa promesa. Ellos celebraban una cosecha especial, espiritualmente hablando. Celebraban la cosecha de que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero ellos querían dar la palabra profética, la gran promesa de que así como el Señor resucitó, nosotros también un día resucitaremos en Cristo Jesús. Es precisamente, hermanos, el día del Pentecostés, cuando hay un grupo de personas en un aposento alto, en una terraza, en un lugar como un segundo piso, están ellos orando, están ellos buscando esa promesa de parte del Señor, cuando de pronto hay algo que cambia la vida de ellos. Es un estruendo como de un viento recio, el cual llegó y sopló y llenó la casa, y en ese instante la promesa del Señor se cumplió, y la Biblia lo asegura y lo afirma de manera categórica: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y a partir de ese día, cuando nosotros hablamos del Pentecostés, hablamos de una iglesia que recibe la presencia de Dios manifestada con gloria y con virtud por medio de las lenguas. Ese día del Pentecostés fue tan grande porque se derramó el Espíritu Santo, porque la gente tuvo necesidad de una explicación, y Pedro se levantó y les habla la palabra, y tras la palabra que Pedro les habla, la gente se compungió, la gente se arrepintió y preguntaron qué deberían de hacer, y Pedro les dio a conocer el plan redentor del Señor, y en aquel día como 3,000 gentes fueron salvas porque fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! A esta gente que recibió el Espíritu Santo, y a estos como 3,000 que se entregaron aquel día al Evangelio, nosotros le llamamos la iglesia del Pentecostés. Pero mira qué interesante, porque la iglesia del Pentecostés, primero, tenían
en sus vidas el sello de la presencia de Dios. No era gente que tras la experiencia hubieran quedado vacíos, huecos, sino que era gente que a donde sea que ellos iban y al momento de ponerse en contacto con Dios, podían ellos manifestar y la gente se podría dar cuenta que el sello de Dios estaba en sus corazones y en sus vidas. Mira qué tremendo, porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo llega, la gente comenzó a hablar en otras lenguas, de tal forma que la comunidad del tiempo del siglo primero, cuando voltearon a mirar a la iglesia del Pentecostés, pronto el Espíritu se revelaba, pronto el Espíritu de Dios se manifestaba, y la gente que era parte de ese pueblo, que era parte de esa generación, que era parte de esa iglesia, hablaban en lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. En este tiempo, hermanos, hay gente que quiere manifestarse como pentecostal, pero sin hablar en otras lenguas. Hay mucha gente que le da más valor a un grito, a un brinco en el terreno humano carnal, que a una manifestación donde es Dios el que comienza a hablar por medio de la persona. El apóstol llegó a decir: nuestra alma gime y clama de una forma tan especial. ¿Por qué? Porque hay gemidos indecibles, hay cosas que usted y yo quizás no entendemos en el momento en el cual Dios está manifestándose por medio de su Espíritu en nosotros, pero en el momento que estamos hablando en otras lenguas, estamos conectados con el cielo y nuestra alma está disfrutando de una comunión plena con el Dios de la gloria. Por eso las lenguas son algo tan maravilloso. Por eso la iglesia primitiva, cuando iba y oraba por la gente que no tenía el Espíritu Santo, la gente no le decía: empiecen a gritar, empiecen a decir esto o lo otro. No, la gente sabía que el Espíritu Santo de manera natural y espontánea empezaría a pronunciar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo daba esta señal. Este sello tan maravilloso del Espíritu Santo, hermanos, es un mover genuino de Dios. No queda en una emoción humana, no queda en algo carnal, no queda en algo terrenal, no tiene que ver con los sentidos, no tiene que ver con ese acto consciente de la persona de manifestar su gozo o su felicidad. Los que les gusta el fútbol, ¿verdad? De pronto ven que un equipo se corona campeón, de pronto ven que un equipo está compitiendo y hay multitudes de gente brincando, y luego ahí están con sonajas, ¿verdad? Y luego la gente está entonando cánticos para su equipo, y uno lo ve y dice: emoción carnal, humana y terrenal. Usted y yo mismo podemos llegar aquí al culto, hermano, y podemos empezar a brincar y a decir cosas, pero quiere que le diga algo: nada de eso se compara cuando el Espíritu Santo nos toma y él hace que hablemos de Dios. A lo mejor alguien dice: hermano, es que me emociona brincar, es que me emociona hacer esto, pero quieres que te diga algo: lo que alimenta tu alma y la mía, lo que alimenta tu espíritu y el mío, no es el gozo terrenal, no es el gozo carnal, es la presencia de Dios, es el sello del Espíritu Santo, y lo que Dios quiere que haya en ti, y lo que Él quiere que haya en mí, es su presencia, es su espíritu, es su vocabulario, son sus lenguas. Esta iglesia que nace en el Pentecostés no solamente son sellados con la presencia de Dios, sino que además tenían una pasión por alcanzar a los perdidos. Es decir, el mover de Dios no solamente se limita a que tengamos un buen momento en el altar. El mover de Dios no solamente se limita a que salgamos del culto y que nuestra alma se sienta satisfecha porque uno puede decir: hoy por gracia de Dios recibí de su presencia y de su Espíritu. No, el Espíritu Santo va más allá en nuestra vida. La persona que es sellada con el
el Espíritu Santo y que es parte de esa iglesia del Pentecostés, es alguien que ha experimentado que en su corazón brote ese sentir de Cristo por alcanzar a los perdidos. Cuando Pedro se levanta, porque la gente está confundida y no entiende lo que la iglesia o los primeros cristianos están viviendo, él se ve obligado en su corazón, por esa pasión, por ese amor que había brotado a raíz de esa experiencia pentecostal. Él se ve obligado a hablar la palabra, a aclararle a la gente, a hacerles ver en el error que están. ¿Para qué? Para hacerlos volver al Dios de la gloria. Cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, cuando usted y yo nos sumergimos en una vida pentecostal, no podemos estar callados, no podemos estar quietos. Tenemos que hacer algo en la obra del Señor, y lo primero que nos va a llevar a hacer el Espíritu es proclamar su palabra. ¿Qué tengo, hermano? Yo antes era muy tímido, y ahora que recibí el Espíritu Santo, veo a una persona en el camión, la miro en el trabajo, en la escuela, o donde quiera que ando, y siento ese impulso por hablarle, por decirle lo que Cristo hizo conmigo, por decirle las promesas que Dios tiene para él o para ella, si tan solo le abren las puertas de su corazón al Señor. ¡Aleluya! La iglesia del Pentecostés es una iglesia con pasión para predicar. Esa pasión, hermanos, llevó a esos cristianos, a esa iglesia, a dar la vida aún para que el evangelio se siguiera predicando. ¿Se imagina? Aquel que predica de Cristo, aquel que anuncia el evangelio, aquel que habla del ministerio de Jesús, va a ser decapitado. Se le va a colocar adentro de una bandeja grande donde está el aceite hirviendo, y se va a calcinar, y se va a acabar con él, se le va a torturar y se le va a hacer sufrir los peores castigos, y la gente con pasión está predicando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Te imaginas? Con razón fueron capaces de soportar y de resistir tantas cosas, pues tenían el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Su vida era pentecostal, su vida no solamente era de nuevas lenguas, su vida era de proclamación del evangelio. Le dijeron a un hombre, se piensa que fue en el año 85 después de Cristo, llamado Policarpo: te vamos a perdonar la vida, pero en la plaza pública tienes que decirle a toda la gente, a esa multitud que se va a acercar para mirar tu juicio, le tienes que decir que todo lo que tú les has dicho de Jesús no es verdad, que esa fe de la cual tú les has hablado es solamente una mentira. Y dice Policarpo: yo no puedo dejar de decir la verdad del único que ha sido capaz de dar su vida por mí. No importa que me maten, no importa que acaben con mi vida, pero mi vida se la debo a Él, porque Él murió en la cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! Pasión, pasión por llevar la palabra de Dios. La iglesia del Pentecostés no solamente era sellada por el Espíritu por medio de las lenguas, no solamente tenía pasión para alcanzar a los perdidos, sino que además era una iglesia que tenía una vida sobrenatural. Cuando tú y yo nos vemos al espejo, humanamente hablando, de pronto decimos: ¿cómo yo voy a orar por una persona que tiene cáncer y va a sanar? Si a lo mejor tengo una gripa con años y no se me puede quitar. ¿Cómo yo voy a orar por una persona que no ha podido tener hijos si no tengo poder tan siquiera para quitar el dolor de mi uña? Y a lo mejor tú y yo nos vemos limitados, pero cuando venimos a una vida pentecostal, cuando nos sumergimos en el Espíritu de Dios, ¿quieres que te diga algo? Tú y yo nos paramos frente a un enfermo, y cuando estamos frente al enfermo no nos estamos mirando a nosotros, no estamos pensando en nuestras capacidades, no estamos pensando en nuestras habilidades. ¿Sabes en qué estamos pensando? En el poder glorioso del Espíritu Santo. En eso estamos pensando. ¿Y qué es lo que sucede? Llegas con la persona que el médico le dijo: usted nunca va a poder tener hijos. Vas a invocar el nombre del Señor Jesucristo, y al momento de invocarlo va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque hay poder, hay autoridad en tus palabras,
nombre de Jesucristo en tu vida. ¿Te imaginas la vida de Pedro? El día que arrestaron al maestro, llegó una persona y le dijo: tú eres uno de ellos porque hablas como él. No, yo no soy. Otra persona llega y le dice: yo te he visto entre el grupo de discípulos del maestro, y lo niega por 3 ocasiones. Y de pronto el día del Pentecostés algo sucede. ¿Por qué? Porque ya no es el Pedro cobarde, ya no es el Pedro que se resiste a ser confrontado en su fe. Ahora es el hombre de Dios movido por el Espíritu Santo para hablar con poder, para hablar con denuedo, para orar por los enfermos y que estos sanen, para testificar a través del nombre de Jesucristo de la virtud sobrenatural que hay en el poder del Señor. Cuando vemos la vida de la iglesia que fue parte de ese Pentecostés, en ocasiones vemos el libro de los Hechos y nos gozamos y decimos: qué vida tan maravillosa, qué poder tan grande del Señor. Pero ¿quieres que te diga algo? Dios tiene ese poder para ti. Hace unos meses estábamos orando nosotros en la iglesia, tuvimos una campaña de milagros, y le dije a los hermanos: ¿saben qué, hermano? No vamos a tocar a nadie, vamos a meternos en ayuno y oración, y vamos a tener 3 días de derramamiento del Espíritu Santo, y después de esos 3 días vamos a hacer una campaña, un culto de milagros. El Espíritu Santo se movió por 3 días. El 4.º día que lo dedicamos a los milagros, llega una mujer, y la mujer dice: ¿saben qué, hermanos? Yo tengo quistes y no puedo tener hijos. Me han hecho estudios, me han hecho cosas y no he podido salir embarazada, y vengo aquí porque deseo de todo corazón que Dios haga un milagro en mi vida. La iglesia nos pusimos a orar por esa hermana, y ahorita ya va a dar a luz a su bebé. No soy yo, no es un ser humano, es el poder de Dios obrando. La gente llega a este lugar con necesidad de Dios. Hay gente que ha llegado con una vida trastornada, hay gente que ha llegado con una vida al borde de la crisis total. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando la palabra de Dios se ha predicado con denuedo y con poder, hay transformación, hay conversión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor está aquí. Esta iglesia vive el Pentecostés. Ustedes mismos son testigos. Gente que llegó enferma, gente que llegó médicamente hablando sin esperanza, se invocó el nombre de Jesucristo y ahora están sanos. ¿Por qué? Porque la presencia y la gloria de Dios está en este lugar. Ustedes son testigos del gozo desbordado en el Señor. ¿Por qué? Porque pueden tener un día de trabajo, de mucho trabajo, de gran estrés, pueden tener un día de mucha fatiga, pueden sentir ganas hasta de renunciar, y llegan a este lugar y adoran el nombre de Dios y pasan este altar y empiezan a llenarse del poder del Espíritu Santo, y la gloria de Dios desciende y vienen las nuevas lenguas, y cuando sale de aquí sale con nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque es alguien que lleva una vida pentecostal. ¡Gloria a Dios! ¿Qué tanto estás dispuesto tú para que el Señor haga algo glorioso en tu vida en esta vida? Cuando yo tengo experiencias como las que voy a contarles, primero me quedo bien asombrado porque seré honesto. El niño es algo muy frecuente que se dé, pero a la misma vez adquiere un gran compromiso porque digo, lo digo, no lo digo. Pero estaba orando antier en la iglesia. Dije a mi esposa: voy a estar orando de manera especial porque me invitaron a la primera y están pidiendo que se ore por Espíritu Santo, porque ya tienen un programa de meses atrás. Y cuando estaba orando, hermanos, en el templo de Eva, miraba algo especial. Miraba cántaros grandes donde fluía y se derramaba la presencia del Señor. Y estaba fluyendo. Pero debajo de esos cántaros grandes había cántaros más pequeños, donde lo que se derramaba, ese aceite especial que se derramaba del cántaro grande, caía en el otro cántaro que estaba más abajo, y empezaba a caer, y cuando se llenaba ese cántaro había cántaros más pequeños, y empezaba a llenar, y luego se llenaba el cántaro, y así unos iban llenando, y miraba unos cántaros que estaban separados, donde estaba toda esa inmensidad de cántaros que se iban llenando.
Y en lo que miraba, hubo un pensamiento fuerte. Yo creo que era de parte del Señor, pero hubo ese pensamiento fuerte: junta a aquellos cántaros a donde están los demás, para que esos también se llenen del aceite de mi presencia. Yo me gozaba, hermanos, porque decía, o lo interpretaba así, se los comparto como lo interpretaba. Es la presencia de Dios, que hay gente que Dios ha levantado un ministerio grande, poderoso, y que están llenos de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Y cómo Dios va levantando ministerios y los va llenando de su presencia, de ese fuego, de ese espíritu, de ese Pentecostés, y los va llenando. Pero hay algunos, no son muchos, son pocos, que están por allá, pero que Dios también les quiere llenar. Y algo que venía a mi mente en ese momento era: yo no traigo juicio a esos cántaros que están alejados, yo traigo promesa y traigo de mi presencia, porque yo quiero llenarlos con mi espíritu y con mi gloria. Yo quiero abrir este altar, esto es el viernes. Aleluya. Yo quiero abrir este altar para aquella persona que siente en este momento la necesidad que el Pentecostés llegue a su vida y llene su canto. Si hay alguno que no tiene la experiencia de hablar en otras lenguas, vamos a hacer algo. Mire, pase con su mano levantada, su mano en alto, vaya pasando. Y le voy a pedir a alguien de los sugieres, por favor, que nos haga un favor y que nos los ubique en un área. Los que no tienen el Espíritu Santo vienen con la mano levantada, por favor. Los queremos identificar. Pero vienen otros que quieren que su cántaro se llene, porque quieren Pentecostés, quieren fuego de Dios, quieren Espíritu Santo, quieren gloria en su vida. Y Dios trae ese mover. Las puertas de los cielos están abiertas en este lugar. Si el Señor abriera nuestros ojos espirituales, miraríamos, simbólicamente hablando, miraríamos ese aceite que está descendiendo, ese aceite que te está dando unción a ti, estimado hermano y amigo, a ti, estimado hermano, en tu ministerio. Ese aceite que te hizo que el día de ayer tú quieras sanidad y requiera liberación. Ese aceite, hermano, hermana, que puso esa pasión en tu corazón para que tú en el transcurso de esta semana invocaras el nombre de Jesucristo en la vida de alguien y recibiera un milagro asombroso. Ese aceite está aquí en esta hora y el Señor quiere que tú lo recibas. No pienses ahorita en gritos de júbilo. No pienses ahorita en danzas humanas. Deja que el Espíritu Santo de manera espontánea llegue